Hola, buen día a todos. Mi nombre es Ingrid. Estamos en el canal de Mate con Ingrid y hoy vamos a ver. En este video vamos a ver ángulos entre paralelas. Para eso hice este dibujito y acá lo más importante es que esta es la recta M y esta es la recta N. Y M es paralela a N y esta es la recta P y esta es la recta R y P también es paralela a R. Esto se cumple solamente si estas dos rectas son paralelas y estas dos rectas también son paralelas, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que acá yo lo que tengo es un angulito agudo. Lo voy a llamar A. ¿Sí? Bien. ¿Qué ángulos son iguales a A? Obviamente este es igual porque es opuesto por el vértice. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es como un pequeño truquito. Fíjense que yo pongo la regla ahí, ¿sí? Y como esta es paralela a esta, quiere decir que el ángulo A va a ser igual a este otro ángulo que lo voy a llamar C, ¿sí? Y como este, que es el opuesto por el vértice, también va a ser igual. De la misma forma, lo que voy a hacer es, ¿ven? Este ángulo, la paralela, me está formando que este otro ángulo también va a ser igual a A, ¿sí? Y lo voy a llamar E. El opuesto por el vértice se llama F. Y bueno, acá no lo voy a repetir con las reglas, pero queda claro que este ángulo lo voy a llamar G y que este ángulo lo voy a llamar H. Lo más importante acá es entender que todos los ángulos rositas son iguales entre sí y además, bueno, en este caso son agudos. ¿Qué pasa con el resto? Con el resto, este ángulo lo voy a llamar 1, ¿sí? Su opuesto por el vértice va a ser 2, ¿sí? Y si vuelvo a hacer lo de la regla, ¿sí? Como estas dos son paralelas, este ángulo también va a ser igual, ¿no es cierto? Y así repito con todos los ángulos, ¿sí? Este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, este es 7 y este es 8. Bien, entonces, ya tenemos identificados todos los ángulos. Es importante que todos los rositas son iguales entre sí y todos los verdes son iguales entre sí. Pero ahora vamos a analizar por qué son iguales, ¿sí? Vamos a decir que A es igual a B. ¿Por qué? Porque son opuestos. Lo voy a hacer en azul para que se vea mejor. Opuestos por el vértice, ¿sí? Bien, ahora les voy a dar unos segundos para que ustedes identifiquen opuestos por el vértice, otro par de opuestos por el vértice entre los rositas y otro par de opuestos por el vértice entre los
verdes. Ejemplos de opuestos por el vértice, entonces tendríamos E con F y, por ejemplo, 3 con 4, ¿sí? E con F y 3 con 4, ¿sí? Bien, ahora estamos diciendo que A y C son iguales. A es igual a C. ¿Por qué son iguales A y C? Fíjense que están del mismo lado de la transversal, ¿sí? Y no solo están del mismo lado de la transversal, sino que están están los dos arriba de cada una de las paralelas. Entonces, vamos a decir que A es igual a C porque son correspondientes. ¿Sí? Bien, lo corremos un poquito más. Ahora les doy 10 segundos para que me elijan 10 segundos para que me elijan dos ejemplos, uno en rosa y uno en verde, de ángulos correspondientes. Bien, entonces podemos decir que C y G son correspondientes. Acá está un poco disfrazado, ¿por qué? Porque acá la recta es esta y fíjense que C y G son iguales, ¿sí? Y son correspondientes. C va a ser igual a G, ¿sí? Y a ver, en verde podemos decir que 6 y 8 son correspondientes también. Bien, seguimos. Decimos que A y D son iguales. ¿Y por qué son iguales A y D? Fíjense que A y D están de distinto lado de la transversal. A está de un lado de la transversal y D está del otro lado de la transversal. Pero además están del lado externo de las paralelas. Al estar de distinto lado de la transversal, vamos a decir que son alternos. Y como están del lado externo de las paralelas, van a ser alternos externos. Les doy 10 segundos para que me elijan un par de cada color de alternos externos. Entre los alternos externos podemos decir E y H. Vamos a ponerlo acá. E es igual a H por alternos externos. Y en verde podemos decir 1 y 4. ¿Sí? Bien, por último, dentro de los ángulos que son iguales, vamos a tener el ejemplo de B con C. ¿Por qué son iguales B y C? Están de distinto lado de la transversal, ¿no es cierto? B está de este lado y C está de este lado, pero a su vez están del lado interno de las paralelas. Entonces, B y C van a ser alternos internos.
Una vez más, les voy a dar 10 segundos para que identifiquen un par de cada color de alternos internos. Entre los alternos internos podemos tener F y G. Y también podemos tener 2 y 3. Hay más combinaciones, pero bueno, yo les doy un ejemplo como para que ustedes lo vayan viendo. Estos son todos los ángulos que son iguales entre sí. Pueden ser opuestos por el vértice, pueden ser correspondientes, pueden ser alternos externos o pueden ser alternos internos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos que no son iguales. Por ejemplo, yo acá tengo que A y 1 no son iguales. Voy a hacer una línea acá para diferenciar entre los que son iguales de los que no son iguales, ¿sí? Entonces, A y 1 no son iguales, pero ¿cómo son A y 1? A y 1 son adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un lado y forman 180 grados. Entonces, vamos a decir que el ángulo A más el ángulo 1 suman 180 grados porque son adyacentes. ¿Sí? Bien. Ahora les doy 10 segundos para que me elijan dos pares, uno de cada color, de ángulos adyacentes. Dentro de los ángulos adyacentes podemos decir C y 3. Ahí me comí los sombreritos, perdón. C y 3 suman 180 grados, perdón. Dije dos de cada color, pero bueno, en realidad son todos de los dos colores. Y vamos a decir, por ejemplo, E y 5. ¿Les parece? Estos ángulos, cuando están uno a continuación del otro y comparten un lado, se van a llamar adyacentes y van a sumar 180 grados. Bien, pero ¿qué pasa? Entonces nosotros vimos que un rosita con un verde suman 180 grados, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con este 2 y el C? No son iguales porque tienen distinto color. Vamos a poner 2 más B, perdón, C. Entonces, el 2 y el C también van a sumar 180 grados porque ya vimos que un rosita con un verde suman 180 grados. Pero a estos los vamos a llamar conjugados internos. ¿Sí? Porque están dentro de las paralelas y dentro de todo están del mismo lado de la transversal. Les doy 10 segundos para que busquen uno o dos pares de ángulos conjugados internos. Bien, dentro de los conjugados internos tenemos
AB con 3, que también suman 180 grados y son conjugados internos. B con 3 y también tenemos 6 con G, no lo voy a anotar, o F con 7, ¿sí? Esas son las posibilidades de conjugados internos, sí. Por último, vamos a ver qué pasa con el A y el 4. El A y el 4 también suman 180 grados porque es uno rosita con uno verde. ¿Y cómo se van a llamar estos ángulos? Conjugados externos. ¿Por qué? Porque están del lado externo de las paralelas. Entonces, el A y el 4 también son conjugados externos y suman 180 grados. Les doy 10 segundos para que elijan uno o más ejemplos de conjugados externos. Entonces, dijimos que A y 4 son conjugados externos porque están del lado externo de las paralelas y suman 180 grados. Dentro de las otras posibilidades de conjugados externos podemos decir 5 y H. 5 con H también son conjugados externos. Y podemos decir E y 8. O también podemos jugar un poquitito más y decir 4 con H, A con 5. ¿Por qué? Porque también están del lado externo de las paralelas. A y 5 también son conjugados externos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos.